y el sublime amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo gobierne el corazón de todos ustedes. ¿No los escuché? ¿Sí le dan la gloria al Señor? Bueno, quiero pedirles un favor. Que estén listos con su cuadernillo, todos, para que hagan anotaciones. Es un tema bastante apologético. Amén. Voy a tratar de ser lo más claro posible, porque además de ser un tema apologético, es un tema que casi no se toca en la iglesia. Amén. Casi no se toca en la iglesia. Por gracias de Dios, me han dejado en el Instituto Bíblico de Capacitación Pastoral, pues impartir esta materia. Amén. Entonces, pues creo que es mi especialidad. Si llegasen a quedar algunas dudas, que van a quedar muchas, porque el tiempo es muy poco. Amén. Necesitamos toda la noche para hablar de esto, entonces voy a ir muy rápido. Amén. Pero con toda confianza se me pueden acercar y me he especializado en ampliación de dudas. Amén. ¿Les puedo ampliar más sus dudas? No, estoy en la mejor disposición de aclararles sus dudas. Quiero que abran sus Biblias, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Primera a los Tesalonicenses 5, 20. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Ya lo tenemos? Todos juntos, a la voz de amén, le damos lectura. Amén. No menospreciéis las profecías. Otra vez todos, amén. No. Siéntense un momentito. Uno de los problemas actuales es que escuchamos a David Damon, Darío Salas y a cualquier otro predicador de escatología como estos. Sin embargo, quiero señalar que ellos tienen su punto de vista que no es conforme a la doctrina de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Y que es importante que ustedes se lleven el enfoque escatológico de lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia cree, lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros debemos predicar. Amén. San Pablo dice, no menospreciéis, en otras palabras, parafraseando, no ignoréis. ¿No qué? Ignoréis. Este texto está ligado a los que le anteceden, y uno de los que le anteceden dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Sí, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Miren, estamos viviendo nosotros en un tiempo donde las profecías bíblicas tienen su fiel cumplimiento. Ejemplo claro, en San Mateo 24 encontramos que dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus hojas se enternecen, el verano está cerca. 14 de mayo de 1948. ¿Cuándo dije? Las Naciones Unidas reconocieron a Israel nuevamente como nación en el mundo.
y le volvieron a dar este título, nación, y se cumple este versículo de las Sagradas Escrituras. Amén. Se cumple la palabra de Dios. Les dije en Mateo 24, ¿qué? No les dije qué. Amén. ¿Sí les dije el versículo? (32) 24:32. Amén. ¿Qué quiere decir esto? De la higuera aprended la parábola. La higuera representa al pueblo de Israel. Cuando ya sus hojas se enternecen, cuando el pueblo de Israel toma nuevamente forma como nación, cuando los israelitas vuelven a regresar a su nación para tomar forma como nación, ¿sí? Y que esto sucedió o empezó a suceder desde el 14 de mayo de 1948. Amén. A partir de entonces comienzan a regresar y la higuera comienza a reverdecer. Entiendan, el verano, la venida del Señor está cerca. ¿La qué? Venida del Señor. La palabra que aparece aquí, venida, es parousia o parusia. Parousia o parusia. Pueden escribir ustedes parusia. Amén. Que significa presencia corporal. Presencia corporal. No nos habla aquí del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Cristo. Son dos eventos distintos. Amén. Entonces, entended que la venida del Señor, su segunda venida, está cerca. Amén. Todo lo que está sucediendo actualmente en nuestro país toma un principio. Se dice que los hilos del mundo los mueven 13 familias. Entre ellos los Dupont, los Lee, los Disney, los McDonald's, Rockefeller, etcétera, etcétera, que pertenecen a la Illuminati. Suponiendo que sea así o que es así, ellos no están haciendo más de lo que el Señor les deja que hagan, porque el que quita y pone reyes se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? Los reyes, los gobernantes, tienen un periodo de gobierno bajo no la voluntad de la Illuminati, sino bajo la voluntad del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí está claro? La Illuminati piensan que ellos son, no, pero dice el texto, dice verdad el sabio, y también en los evangelios, alto está mirando más alto. Siempre hay uno más. Y si la Illuminati dice que ellos mueven los hilos del mundo, bueno, pues el Señor los está utilizando para que ellos cumplan o den fiel cumplimiento a la palabra del Señor, porque escrito está: cielos y tierra, ¿qué? Mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. El profeta Isaías dice: se seca la flor, se marchita la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Le da la gloria al Señor por eso? Para comprender mejor esta exposición, haré mención de algunos términos que el Nuevo Testamento usa para expresar la segunda venida de Cristo. En relación con la segunda venida de Cristo, las Escrituras usan los términos de manera intercambiable, como sinónimos. No crean una división dentro del evento. Es decir, cuando hablo de evento, refiriéndome a la segunda venida, como si esto hubiera de producirse en dos etapas, sino la presenta como un solo y único acontecimiento, sin fisuras de ninguna clase. Todas las Escrituras hablan de la parusia, no de dos advenimientos. Amén. Quiero dejar claro. Amén. No vayan a decir: ay, entonces hay que esperar la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento, ¿qué?
Precisamente surge esa confusión porque no se han entendido estos términos. Amén. Entonces, vamos a hablar algunos términos que expresan la segunda venida de Cristo y al final de ellos vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia. ¿Listos? Primero, verbo erkomai. Erkomai significa trasladarse de un lugar a otro, enfatiza la acción. Este verbo se encuentra en Mateo 24:30. No le voy a dar lectura a los versículos porque nos llevaría mucho tiempo. Mateo 25:6 al 13, Mateo 24:37 al 44. Pónganse listos para escribir, abrevien, MT, Mateo, y ahí así ustedes abrevien para que escriban rápido. Repito, Mateo 24:30, Mateo 25:6 al 13, Mateo 24:37 al 44, primera a los Tesalonicenses 5:2, segunda a los Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 22:7, 22:12 y 22:20. Es donde se encuentra el verbo erkomain. Trasladarse de un lugar a otro enfatiza la acción. Segundo, llegar. Segundo, ¿qué? Llegar. Es el vocablo eco. Eco. H-E-K-O. Eco. Significa literalmente llegar. Llegar y señala el punto de destino como la frase acabo de llegar o he llegado. En nuestras Biblias suele traducirse sin embargo como venir. Y entonces dice el texto Mateo 24:14, y entonces vendrá el fin. Originalmente, llegará el fin. En el original así aparece, llegará el fin. El hecho de que aquí aparezca el verbo eco muestra que es sinónimo de erkomain. ¿Es sinónimo de qué? Del verbo antes mencionado. Cuando no se comprenden estos vocablos griegos, se cometen errores, horrores de interpretación. Y cuando se cometen esos horrores de interpretación, metemos a la iglesia eventos que no le corresponden, Quiero ser claro, como es la gran tribulación. Quiero ser claro, enfático y directo. No le corresponde a la iglesia. Amén. Y por eso es importante que conozcamos estos términos. ¿Sí está claro? Verbo eco muestra que es un sinónimo de erkomain. Si se compara con segunda de Pedro 3:10, que repite la frase en primera a los Tesalonicenses 5:2, a pesar de que Pedro emplea eco y Pablo usa erkomain. Hebreos 10:37 literalmente, el que ha de venir, verbo erkomain. El que ha de venir vendrá, dice el texto. El que ha de venir vendrá en el original griego. El que ha de venir llegará. El que ha de venir llegará. Erkomain y eco. Erkomain y eco. ¿Está claro? Son sinónimos. Tercero, presencia corporal o personal de Cristo. Presencia corporal o personal de Cristo. Parusia. Así como se oye, parusia. Denota tanto la llegada como la presencia de quien llega. Textos, primera a los Tesalonicenses 4:15, Mateo 24:27, segunda a los Tesalonicenses 2:8, Mateo 24:37 al 39, segunda de Pedro 3:12. El término parusia se utiliza para la segunda venida, no solo para referirse a lo que significará de bendición para los santos, o sea, santos pueblo de Israel. ¿Santos pueblo de qué? Siempre que en términos escatológicos nos hablemos de santos o que la Biblia hable de santos, no se va a referir a la iglesia, se va a referir al pueblo de qué? Israel. Sobre todo cuando están empleados estos 5 términos que vamos a ver. Santos habla del pueblo de qué? Israel. Bien importante esto. Amén. ¿Sí quedó claro? Y destrucción del hombre de pecado. Y la destrucción del hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Segunda a los Tesalonicenses 2:8. Sino para denotar la
visibilidad del acontecimiento, la realidad aplastante de su presencia. La parusia es la venida de Cristo para bendición y a la vez para juicio. Indica la segunda venida de Cristo como un acontecimiento único, inmediatamente después del cual Dios establecerá cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:12 al 13, texto que nos puede ser muy claro. Digo que nos puede ser muy claro porque entendemos con esto que entonces la parusia es al final de las 70 semanas de Israel, previo, ¿verdad?, a que inicie el milenio. ¿Inicia el qué? Milenio. Cuarto, revelación. Apocalipsis, pero no como está escrito en nuestras Biblias, sino con K e Y la primera, ¿sí? Apocalipsis, esa K es, esa no es C sino K, y li no es I latina sino es Y. Apocalipsis significa desvelar, es igual a retirar un velo, y expresa la manifestación de algo oculto, velado hasta entonces. Aparece este verbo en Lucas 17, 29 al 30, Romanos 2, 5, Romanos 8, 19, Primera a los Corintios 1, 7, Segunda a los Tesalonicenses 1, 7 al 8, Primera de Pedro 1, 5, Primera de Pedro 1, 7 y 1, 13, Primera de Pedro 4, 13 y Primera de Pedro 5, 1. Vemos una vez más que otro término empleado para indicar la segunda venida o parusia sirve no solo para expresar el juicio que vendrá sobre los impíos, sino que también el momento en que se iniciará el tiempo de paz, descanso y alabanza de los santos probados. Quinto, aparición, es Epifania. Ponemos en la FPH, que en el griego se pronuncia como FPH, Epifania. Significa la aparición súbita, la aparición repentina. Segunda a los Tesalonicenses 2:8, Primera Timoteo 6:13 al 14, Segunda Timoteo 4:1. Miren, es importante aquí porque menciono, no es aquí, está bien. Segunda a los Tesalonicenses 2:8, Primera Timoteo 4:13 al 14, Segunda Timoteo 4:1. Al igual que las demás expresiones, este término es también usado para la segunda venida en el sentido de bendición y destrucción, y hace referencia tanto al juicio de las naciones como al juicio de Israel. Mateo 25, 31 al 46, que nos habla del juicio de las naciones. Mateo 25, 31 al 46, ¿juicio de qué? Las naciones. Y Ezequiel 20, 37 al 38, que nos habla del juicio a Israel. Hace alusión a una sola venida y conviene destacar el hecho de que la aparición de la parusia o presencia personal del Señor tiene lugar en el tiempo de la manifestación o revelación del Señor. No acierto al escuchar o al a grosso modo darles estos 5 términos, no acierto en encontrar soporte bíblico ni para dos advenimientos, ni para dejar de ver que todos los términos estudiados aquí son intercambiables, son sinónimos. ¿Son qué? Sinónimos. Y que aun cuando describen diversas facetas del mismo acontecimiento, se refieren a una sola segunda venida, sin etapas, ni fisuras, ni intervalos de ninguna clase, previos al milenio y o simultáneamente con la batalla de Armagedón. Zacarías 14:4 y Apocalipsis 19:11 al 6, que nos habla del jinete del caballo blanco. Este no es el jinete de Apocalipsis 6, este jinete del caballo, de Apocalipsis 19:11 al 16, es nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 14:4 dice que el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos. Se trata sobre de esto. El Nuevo Testamento enseña que el Señor viene
Miren, escuche bien, voy a sintetizar los 5 términos que acabo de darles. Escuchen bien, y me voy a ir bien lentito. El Nuevo Testamento enseña que el Señor viene, verbo ercomain. El Nuevo Testamento enseña que el Señor viene, verbo ercomain. Y llega, verbo eco. Y llega a nosotros, de modo que quien había estado ausente se manifiesta, o sea, se revela. Esto es Apocalipsis. Se revela, Apocalipsis. Y pone de manifiesto su presencia personal, parusia, de manera repentina, con el resplandor de su aparición, Epifania. Todo esto se lleva en la segunda venida de Cristo, que no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Nota importante: no confundir con ninguno de los términos antes mencionados el siguiente. Significa quitar, arrebatar, brusca, rápidamente o repentinamente algo. Del griego harpazo. ¿Del griego qué? Harpazo. Alude al arrebatamiento de la iglesia. Otra vez, el verbo harpazo alude ¿a qué? Al arrebatamiento de la iglesia. Textos donde se encuentra este verbo: Filipenses 3:20 al 21, Primera a los Corintios 15, 51 al 52, Primera a los Tesalonicenses 4:17 y Segunda a los Tesalonicenses 2:1. Cuyo evento, ¿de qué evento estoy hablando? ¿De qué? ¿De qué evento estoy hablando? Otra vez, del arrebatamiento de la iglesia, no de la segunda venida de Cristo. Cuyo evento, el arrebatamiento de la iglesia, se efectuará 7 años antes de la parusia. ¿Cuántos años antes de la parusia? 7 años antes de la segunda venida de Cristo, o presencia personal de Cristo, como conocemos comúnmente, segunda venida de Cristo. ¿Está claro? El harpazo va a ser 7 años antes de la parusia, 7 años antes de la segunda venida de Cristo. En relación a segunda de los Tesalonicenses 2:1, abran sus Biblias. Originalmente el texto dice así: con respecto a la presencia personal de Cristo, parusia. ¿Aparece? Sí. Dice nuestras Biblias: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra venida, en el original griego, viene parusia. ¿Viene qué? Parusia. Y el original griego no dice, ¿verdad?, como viene en nuestra versión, ¿sí?, sino dice: con respecto a la presencia personal de Cristo, parusia, y nuestro recogimiento, nuestro harpazo a Él. ¿Nuestro qué? Harpazo. Habla de 2 eventos. El texto habla de 2 ¿qué? Eventos. Habla de la segunda venida de Cristo y habla del arrebatamiento. Amén. En cuanto a la parusia y nuestro arrebatamiento con Él, nuestro harpazo, en la gramática griega, escuchen esto, es muy común escribir el suceso primero después del que le precede. Muy similar al inglés. Ejemplo: nosotros decimos la manzana es roja, y en el inglés es the apple is red. Nosotros decimos el Rey León, y en inglés se dice the Lion King. Amén. Nosotros mencionamos primero el sujeto y después el adjetivo calificativo.
En el inglés generalmente primero es el adjetivo y después el sujeto. ¿Me entienden perfectamente ustedes? Porque en la preparatoria y en la universidad llevan de rigor inglés. Amén. Y sobre todo si llevan ingeniería. Así que esto lo entienden perfectamente. Amén. En la gramática griega, a esta variante se le llama justaposición. ¿Cómo se le llama? Justaposición, que quiere decir que lo que está mencionado primero es después y lo que está mencionado es después es primero. En este caso, esta justaposición nos dice que primero va a ser el arrebatamiento y 7 años después la segunda venida de Cristo. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no? No lo vamos a entender el texto conforme a la gramática española, porque no fue escrito en español originalmente, está traducido al español. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento, originalmente en griego. ¿Sí quedó claro? Entonces, desde ese punto de vista tiene que explicarse y entenderse. Queda entonces completamente claro que primero es el arrebatamiento de la iglesia, 7 años después la presencia personal o segunda venida de Cristo. Amén. En los 24 años que Dios me concede, hermanos, en el ministerio, me he dado cuenta también que existe confusión en algunos eventos, los cuales los trataré de explicar a grosso modo por el tiempo. Mencionaré la diferencia entre tiempo de los gentiles. Lucas 21-24 se refiere al tiempo de los gentiles. ¿Lucas qué? Y pónganla ahí, tiempo de los gentiles, y se refiere Lucas 21-24. Se confunde con plenitud de los gentiles. ¿Con qué? Se confunde con plenitud de los gentiles. Romanos 11:25 nos habla de la plenitud de los gentiles. Bueno, tiempo de los gentiles. En el año de 1931 antes de Cristo, las tribus de Judá y Benjamín formaron el reino del sur o de Judá, cuya capital era Jerusalén. Las otras 10 tribus fueron el reino del norte o de Israel, cuya capital llegó a ser Samaria. Muy pronto el reino de Israel se entregó a la adoración de los ídolos, por lo cual en el año 722 antes de Cristo, ¿año qué? Dios permitió que los asirios los llevaran cautivos. Aunque los profetas del Señor advirtieron al reino del sur que ellos también serían llevados cautivos si no se arrepentían de su desobediencia e idolatría, Judá no les hizo caso. En el año 605 antes de Cristo, ¿año qué? Nabucodonosor. ¿Nabu qué? Poco antes de ser rey, atacó Jerusalén. El rey en este año era Nabonido. Atacó Jerusalén y llevó cautivos a Babilonia al rey de Judá y a algunos de sus príncipes. Entre los cautivos iba Daniel, el profeta Daniel. Daniel 1:1 y 2. En el año 597 antes de Cristo, ¿año qué? Nabucodonosor volvió a atacar el reino de Judá y esta vez se llevó cautivos a Babilonia 10,000, uno de los cuales era el profeta Ezequiel. Para el año 586 antes de Cristo, Babilonia, que ya era la potencia mundial predominante de aquellos tiempos, conquistó a Judá, destruyendo no solo la ciudad de Jerusalén, sino también el bello templo que Salomón había construido durante su reinado. Les estoy sintetizando la historia, pero ahora sintetizo qué es tiempo de los gentiles. Tomen nota. Tiempo de los gentiles se le llama al periodo en el cual el liderazgo o gobierno de las naciones no está en manos de Israel, sino en manos de imperios gentiles. Estos imperios fueron
Siria, perdón, primero Egipto, Siria, Babilonia, pero empezamos ya aquí el tiempo de los gentiles, Babilonia, amén, Babilonia, Medo Persa o los persas, el imperio de Grecia, Gabán, Dabán o Yaván, imperio de Persia, Gabán, Dabán o Yaván, así se le llamó a este imperio, y el imperio romano. Y hasta el día de hoy sigue vigente el tiempo de los gentiles bajo el señorío gentil. ¿Bajo el señorío qué? Gentil. ¿Sí está claro? Sin hermanos, este periodo comenzó en el año 586. ¿Este periodo comenzó cuándo? 586 antes de Cristo, con la cautividad de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Segundo de Crónicas 36, 20 al 21. Desde entonces el mundo ha estado hollado por los gentiles y continuará así hasta la segunda venida de Cristo. En la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, 11 al 16, se termina el tiempo de los gentiles. Amén. Ustedes han visto en San Mateo 24 la expresión, ¿sí?, que estamos viviendo el tiempo del fin, ¿sí? Estamos viviendo los tiempos finales, es cierto. Pero hay otras expresiones, por ejemplo, será, y entonces dice, vendrá el fin. Pero este fin no es el fin de la constitución de todas las cosas, sino se refiere al fin del periodo de los gentiles, o sea, al tiempo de los gentiles. Es como el texto viene expresado. Segundo, plenitud de los gentiles. La palabra griega es pleroma, denota lo que llena, cumple o completa. En el griego clásico y helenista podría significar el contenido completo, la suma total. Por ejemplo, se usa para la fuerza completa de una compañía militar o de la dotación de un barco. Filón la aplicó a la colección de animales del arca de Noé. También describe a un alma como teniendo una carga completa de virtudes. El uso pleroma en Efesios 1:23, donde la iglesia es el cuerpo de Cristo, es llamado la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O como otros traducen, el complemento de aquel que es perpetuamente lleno. Nuestro Señor es perpetuamente lleno, porque por excelencia Él llena todas las cosas. ¿Por qué? Por excelencia. Sintetizando, se le llama tiempo, se le llama plenitud de los gentiles. Amén. Al periodo en el cual el liderazgo y control de la iglesia lo toma el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el control de la plenitud de los gentiles? No escuché. ¿Y quién tiene el control en el tiempo de los gentiles? Las potencias gentiles o los imperios gentiles. ¿Hay diferencia a imperios al Espíritu Santo? Sí. Amén. Pero se confunden estos términos o este tipo de expresiones. Amén. El periodo en el cual el liderazgo y control de la iglesia lo toma el Espíritu Santo. Este periodo comenzó en el día del Pentecostés, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre 120. Al Señor sea toda la gloria. En el año 33 de nuestra era, 50 días después de que el sepulcro no pudo retener al edificador de la iglesia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Si le da la gloria al Señor. Y concluye el día en que la iglesia sea arrebatada. La plenitud de los gentiles concluye cuando la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. ¿Está claro? Todavía le quedan 7 años al tiempo de los gentiles
cuando ya se acabó la plenitud de los gentiles. Primera a los Tesalonicenses 2:7. También señalo la diferencia de la primera y la segunda resurrección. La diferencia de la primera y la segunda, ¿qué? Resurrección. Primera a los Corintios 15:23 nos habla de la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 al 15 nos habla de la segunda resurrección. El sustantivo griego que más se usa para expresar la idea de resurrección es anastasis, derivado del griego anistemi, y el verbo egeiro se usa con igual frecuencia en el Nuevo Testamento para dar idea de levantarse de entre los muertos. Es difícil detectar alguna diferencia específica en las connotaciones de estas dos palabras en la mente de los autores del Nuevo Testamento. En los relatos de los evangelios ambos se usan en pasajes paralelos, pero quiero irme a hablar primero de la primera resurrección, para irnos más rápido. Primera resurrección. La primera resurrección se divide en 3 etapas. Otra vez, todos díganme, ¿en cuántas etapas se divide la primera resurrección? 3. Amén. Primero, la primera etapa, conocida como Cristo, las primicias. Primera a los Corintios 15:23 y Mateo 15:52. Después de que el Señor está a punto de morir, está agonizando, dice: consumado es. Entrega el Espíritu. Amén. El enemigo de toda justicia no entendió esto, pero cuando dijo consumado es, los cimientos de la tierra se estremecieron y hubo un gran terremoto. El centurión dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios, a Él sea toda la gloria. Amén. Y dice la Escritura que las tumbas de muchos santos se abrieron. ¿Las tumbas de qué? Mateo 27:52, ya se los di. Se abrieron, se abrieron. Entonces, Cristo es las primicias, ¿sí? Y esto es de lo que nos habla, o esto es de lo que trata la primera etapa de la primera resurrección, que se efectuó con la muerte y resurrección del que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué sucede? ¿Creen esto? ¿Sí lo creen? Dijo San Pablo en 1 Corintios 15: si nosotros no creyésemos en la resurrección, seríamos los hombres más miserables de toda la tierra. Amén. Porque si Cristo no resucitó, van afuera nuestro credo. Estuviéramos creyendo de manera vana, supérfica, pero gloria a Dios. ¿Sí pueden decir gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué digo que digan gloria a Dios? Marta le dice: maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Señor, yo creo. Tu hermano resucita, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A Él sea toda la gloria. Buda se tiene considerado como un gran personaje. Así como él hay muchos. Pero la tumba de todos esos grandes personajes y héroes de cada país, por ejemplo, aquí en América o Latinoamérica, Simón Bolívar, aquí en nuestro país, don Miguel Hidalgo, sí, fueron grandes hombres, pero mortales. Murieron y sus restos mortales están allí en la tumba. Solo los restos de mi Señor Jesucristo, no están en la tumba.
Y hubo más de 500 testigos oculares que dan testimonio de esto y que lo divulgaron por todas las partes. Y yo lo creo porque está en la palabra de Dios. Y esta palabra es fiel y verdadera. ¿Lo creen también ustedes? Esta es la primera etapa. Segunda, es la resurrección de los justos del Antiguo y Nuevo Testamento. Primera los Corintios 15, 51 al 52 y Hebreos 11, 40 al 40, que nos habla de los héroes de la fe. ¿Los héroes de qué? De la fe, son los del Antiguo Testamento. También conocida como la Iglesia del Cordero. Todos los cristianos que durmieron en Cristo durante el transcurso de esta dispensación. ¿Cómo se llama esta dispensación? ¿Cómo? Todos los cristianos que murieron en esta dispensación, al Señor sea toda la gloria, formarán parte de esta segunda etapa, la cual se efectuará el día que la iglesia sea arrebatada, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si estamos vivos, juntamente con ellos iremos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre jamás con Cristo. ¿Le da la gloria al Señor por esto? Sea su nombre muy glorificado. Quiere decir que esa resurrección, esta segunda etapa de la primera resurrección, ¿segunda qué? Etapa de la primera resurrección se efectuará en el arrebatamiento de la iglesia. Tercera etapa. Es bien importante aquí, esta se divide en dos partes. Primero, ¿esta se divide en qué? Dos partes. Es bien importante entender esto, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor esto, yo necesito que ustedes lean el libro de Ruth, porque a esto también se le ha llamado como las dos cosechas, ¿sí? A esta tercera etapa de la primera resurrección se le ha llamado también las dos cosechas. El dueño de algún sembradío recogía, pero venían detrás de él los pobres, menesterosos y extranjeros, que recogían todo lo que iba quedando. Amén. A esto se refiere, y para una mejor comprensión necesitamos leer el Antiguo Testamento. ¿Sí le da la gloria al Señor? Entonces, ¿en cuántas etapas dijimos que se divide? Dos. ¿Sí? Primero, la primera de estas dos partes es a la mitad de la semana 70, o sea, transcurrieron 3 años y medio después de que la iglesia fue arrebatada. ¿Cuántos años? 3 años y medio después de que la iglesia fue arrebatada, después de la segunda etapa. Viene la primera parte de la tercera etapa, 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 y 12. A la mitad de la semana 70, el anticristo manda matar a los 2 testigos. ¿A los 2 qué? Testigos. Por 3 días y medio son exhibidos sus cuerpos, pero a los 3 días y medio el Señor los recoge para Dios, son resucitados. ¿Le da la gloria al Señor? Esa es la primera parte de la tercera etapa. Segunda, al final de la gran tribulación, la segunda parte, al finalizar la semana 70 o gran tribulación, inmediatamente después de la batalla de Armagedón, todos los mártires, ¿todos los qué? Que quede bien claro, todos los qué? Todos los mártires. Amén. Al Señor sea toda la gloria. Todos los mártires de la gran tribulación. ¿Dónde encontramos estas citas bíblicas? Apocalipsis 6, 9 al 11. Amén.
Todos los mártires de la gran tribulación resucitarán. Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Hasta cuándo, Señor juez justo y verdadero, vengas nuestras almas? Y le dice, ¿verdad?, que se esperen un momento más hasta que se complete el número de sus hermanos, que han de morir por el testimonio o por guardar la palabra. Vamos a ver ahorita qué testimonio y qué palabra. ¿Sí está claro? Y Apocalipsis 24 al 6 dice que son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda no tiene parte con ellos. Estos son los convidados a la cena del Cordero. Apocalipsis 19, 9 y Lucas 14, 16 al 23. Ahí nos habla de la parábola de un rey que mandó a traer a la cena y que no llegó. Pusieron tres excusas distintas. Uno, voy a probar mi yunta de bueyes en la noche. En la noche va a probar la yunta. Otro, me voy a casar. Una boda se hace con previo tiempo, ¿sí? Y etcétera, sus excusas. Pero el Señor dice, traigan cojos, mancos. Son los mártires de la gran tribulación, que están mejor representados en esta parte bíblica de San Lucas, capítulo 14, versículo 16 al 23. Esta es la segunda parte de la tercera etapa. ¿Sí está claro? Al finalizar la batalla de Armagedón. Amén. Segunda resurrección. Hasta aquí termino con la primera resurrección. La primera resurrección, repito, se divide en tres etapas y la tercera etapa en dos partes que ya quedaron claras. Segunda resurrección se efectuará 1000 años después de la tercera etapa de la primera resurrección, en el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Esta es la segunda muerte o eterna condenación. Apocalipsis 26, Apocalipsis 2, 11 y Apocalipsis 21, 8. Amén. Otra confusión se encuentra en el desconocimiento que tenemos en relación a que las Sagradas Escrituras, ellas hacen mención de tres formas de evangelios distintos uno del otro en cuanto a tiempo, contenido y promesas. Escuchen bien esto, Estos son el evangelio de la gracia, el evangelio del reino y el evangelio eterno. Evangelio de la gracia, del reino y el evangelio eterno. El evangelio del reino es conocido como de las buenas nuevas, o lo que Pablo llama mi evangelio. Mateo 28, 19 al 20, Hechos 1, 8 y Romanos 2, 16, donde Pablo dice mi evangelio. Este tiene su origen, el evangelio de la gracia. Escuchen bien esto debe quedar muy claro. En el día del Pentecostés comienza a predicarse y concluye su predicación el día que la iglesia sea arrebatada. ¿Sí está claro? En cuanto al contenido, es recibir a Cristo como Salvador por la fe, el bautismo por fe en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Obedecer y poner por obra su doctrina. Quienes así hagan, dejan de ser gentiles o judíos. ¿Dejan de ser qué? Y se llaman iglesia de Dios. Primera a los Corintios 10:32. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles, pero sobre todo, dice San Pablo, a la iglesia de Dios. Amén. Se convierten en la iglesia del Señor Jesucristo. Quienes creen a este evangelio vivirán con Cristo por toda la eternidad en el reino de los cielos. San Juan 14, 2 al 4. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí, para que donde yo estoy vosotros, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? A Él sea toda la gloria. San Juan 5, 24 al 27, Apocalipsis 19, 7 al 8. El evangelio del reino.
Este inició, escuchen bien el Evangelio del Reino. Generalmente se confunde la cita de Mateo 24:14. Y será predicado el Evangelio del Reino en todas las naciones por testimonio de los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y se toma este texto para decir que tiene que ser predicado el Evangelio de la gracia en todas las naciones, y entonces viene el fin. Ese texto no se refiere al Evangelio de la gracia al que nosotros hemos creído. Se refiere al Evangelio del Reino, que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿No tiene nada que ver con quién? Con la iglesia. Cuidado, se cometen horrores de interpretación. Amén. Horrores de interpretación. Escuchemos. Este inició con el ministerio del Señor Jesús y de sus discípulos. Mateo 4:17 al 23 y 10:6 al 7. Estos textos con claridad hablan del Evangelio del Reino. Y luego metemos estos para hablar, hermanos, ¿verdad?, del Evangelio de la gracia. No tienen nada que ver con la gracia, tienen que ver con el Evangelio del Reino. El Señor vino a predicar un reino corporal. ¿Un reino qué? Corporal. Gracias a Dios que los israelitas lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron, pero que resucitó. Dice, a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? Más los que le recibieron, alábele. Porque usted le ha recibido, yo le he recibido, le hemos recibido. Los que le recibimos nos dio la potestad, la dicha, la gracia, la aceptación. La aceptación de ser. ¿De ser qué? Es digno de ser glorificado. Si los israelitas no lo hubiesen rechazado, la condición de nuestra fuera de pérdida. Pero gloria a Dios. Amén. ¿Sí le da la gloria al Señor? Se suspendió el Evangelio del Reino con la muerte de Jesús. Y en el día del Pentecostés da inicio, se abre un paréntesis. ¿Se abrió un qué? Paréntesis. Y comienza la predicación de la gracia, de las buenas nuevas para usted y para mí. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada, aparecen en escena, porque empieza la gran tribulación o la semana 70, dos personajes. Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 al 12. Dos testigos a los dos olivas. Estos son Moisés y Elías. Decimos que son Moisés y Elías por los milagros, por los portentos, las características que menciona Apocalipsis. Son los únicos que las hicieron, y además ellos son judíos. No puede ser Enoch, porque Enoch es antediluviano y no era judío, porque no existía el pueblo judío. De hecho, para que ellos acepten y reciban al anticristo, necesita ser también judío. Por eso Jesús dice: yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y a este recibiréis, refiriéndose al anticristo. Entonces aparecen Moisés y Elías y reanudan la predicación del Evangelio del Reino. Pero ya dijimos que a los 3 años y medio el anticristo los mata. ¿Cuántos años más dura la predicación del Evangelio del Reino? ¿Cuántos años predicó el Señor Jesús el Evangelio del Reino? ¿Cuánto tiempo fue su ministerio? 3 años y medio. 3 años y medio fue su ministerio, y esa fue la predicación del Evangelio del Reino. Amén. ¿Cuál es el contenido del Evangelio del Reino? ¿Sí? Primero señalo, nos habla de un reino literal. ¿Un reino qué? Literal, visible, tangible, pero temporal. ¿Pero qué? Temporal. A diferencia de la promesa para la iglesia, nos habla de un reino eterno. ¿De un reino qué? Eterno. ¿Hay diferencia? ¿Sí está claro? El reino que a la iglesia se le predica es intangible, es invisible,
pero es eterno. Dele la gloria al Señor. El evangelio del reino va a ser exclusivamente para judíos. Todos los mártires que resucitan en la segunda parte de la tercera etapa de la primera resurrección son muertos por el testimonio, por la palabra, porque recibieron el evangelio del reino. ¿Sí está claro? ¿Recibieron el evangelio de qué? Del reino. Que quede bien claro. Tercero, el evangelio eterno. El evangelio eterno es lo que se conoce como el juicio a las naciones o juicio de las naciones. Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 7 dice que será predicado el evangelio eterno por un ángel. Mateo 25, 31 al 46 que nos habla del juicio de las naciones. Miren, encontramos, dice, dice que el Señor se sentará en su trono de su gloria para juzgar las gentes. ¿Las qué? Gentes, que quede claro, las gentes. No dice iglesia. No dice qué, gentes, no iglesia. Gentes, no iglesia. ¿Sí? Y luego dice, ¿verdad? Que dice que apartará a los corderos a la derecha y los cabritos estarán a la izquierda. Y luego se predica y se dice, es que las ovejitas, los corderitos son lo que es iglesia, son los que son buenos, son los que apoyan, son los que ayudan, los que esto y lo que aquello. Y los cabritos, ¿verdad? Son los que no son buenos cristianos. No. En su aplicación primaria y precisa como es conforme a las escrituras, nos está hablando de la nación de Israel. ¿De la nación de qué? Israel. ¿Sí? Este se predica simultáneamente con la batalla de Armagedón. Este será predicado por un ángel y será exclusivo para las naciones gentiles que hicieron bien al pueblo de Israel. ¿Para las naciones qué? Porque nos habla Mateo 24 de gentes. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo te hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a los israelitas, mis hermanos pequeñitos, no a su iglesia. ¿Está claro? A mí lo hicisteis. Son las naciones que han hecho bien al pueblo de Israel. Según los textos antes mencionados, y quienes lo recibieron no gustarán muerte, sino que pasarán vivos al milenio. Pero en el milenio serán puestos nuevamente a prueba. Y si fracasan, recibirán la terrible sentencia del gran rey, que se sentará en el gran trono blanco.